Muy buenos días, les escucho perfectamente, muchas gracias, les escucho a ustedes, aprovecho para desearles buen año a todos ustedes, a Jimmy, a todos quienes hacen un café con JJ e indudablemente a la audiencia que le sigue y que es cada vez más numerosa. Gracias, doctor Hernández. Una consulta, ¿qué es lo que sigue en el proceso de esta denominada defensa en libertad que tiene usted de la señora Pavón, que ya han sido citados para alguna otra audiencia? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Yo no sé cada cuánto tiempo tiene que presentarse ante la jueza, etcétera. Nuevamente, muy buenos días, nuevamente reiterar este saludo de Año Nuevo. Efectivamente, el 24 de diciembre lo que se hizo por parte de la jueza, de la doctora Pavlova Guerra, es sustituir la medida de prisión preventiva que tenían Paola y Cristian desde el 14 de octubre y yo desde el 5 de noviembre por otras medidas. Estas medidas son la obligación de presentarnos cada lunes, lo hicimos ya este lunes, ante la Fiscalía Provincial, de igual manera de prohibición de salir del país, y además los tres portamos este grillete electrónico de rastreo satelital, de tal manera que lo que se hizo es sustituir la medida de prisión preventiva por otras medidas que se debió haber hecho desde el inicio. Esto es precisamente lo que valoró la jueza, que no había necesidad de la prisión preventiva, que se debió haber realizado esto desde el primer momento, porque siempre, y así lo dicen sobre todo la propia Constitución de la República, lo dicen las convenciones internacionales de derechos humanos, siempre tiene que ser de última ratio, la prisión preventiva tiene que ser de última ratio, cuando efectivamente hayan condiciones que le hagan presumir a la Fiscalía que no vamos a poder comparecer al proceso. Pero en el caso de Paola, que es una autoridad electa, esto estaba más que garantizado, y en mi caso, al igual que el de Cristian, siempre manifestamos nuestra voluntad de concurrir. Y si yo me presenté voluntariamente cuando la policía no me había encontrado, y además existía ya una orden ilegal de detención, porque esa orden fue emitida con fines investigativos por 24 horas, por lo tanto ya había caducado. Nosotros presentamos la acción, pero de que se revoque esa orden de prisión preventiva no se lo hizo. Aún así, cuando se me convocó a la audiencia, yo concurrí. Por lo tanto, estaba demostrando mi voluntad de poder concurrir al proceso. Indudablemente, lo que hizo en ese momento el presidente de la Corte Provincial es ratificar un error con otro error. Fue un error haber dictado la prisión preventiva atendiendo quizá a otro tipo de consigna. Fue un error haber dictado la prisión preventiva contra Paola y Cristian, y ese error se lo quiso componer con otro error, como fue dictar la prisión preventiva, a pesar de que nosotros hemos señalado que nuestra voluntad es estar en el Ecuador, que no nos vamos a ir del Ecuador, que vamos a permanecer en el Ecuador y vamos a demostrarle al Ecuador también la verdad. Doctor Hernández, usted se ratifica en que no tuvo ninguna participación, que no aupó ningún movimiento o algo que lo haya hecho incurrir en esta conducta que es la presunta incitación a la rebelión, de lo que supuestamente le encontraron en su casa. ¿Qué podría haber hecho, vamos a ponerlo así, que se confunda el juez? Mire, ya no lo decimos solo nosotros, ya lo tuvo que reconocer la propia Fiscalía. No se olvide que cuando detienen a Cristian y a Paola, y luego cuando me vinculan a mí, del delito que nos acusan es de haber formado, organizado o apoyado un movimiento armado para con ese movimiento armado derrocar al gobierno y desconocer la Constitución. De eso se nos acusó, de eso la fiscal general señaló el 7 de noviembre que tenían pruebas claras y contundentes. 50 días después de esta declaración tuvieron que reconocer que no había un solo indicio que les haga presumir que nosotros habíamos formado, organizado, apoyado un movimiento armado, y por lo tanto ellos mismos tuvieron que reformular cargos. Y ahora lo que nos dicen es que nosotros hemos realizado acciones violentas para desconocer la Constitución o derrocar al presidente de la República, lo cual también
vamos nosotros a demostrar que es absolutamente falso. Y yo le digo además, la policía lo sabe, la fiscalía lo sabe, porque nosotros estuvimos interceptados y con seguimiento desde el día 7 de octubre. Si ellos habrían encontrado que nosotros participamos en un hecho de violencia, nos habrían detenido en ese momento. Y con eso además nos habrían también juzgado de flagrancia. Ellos saben que nosotros no participamos en ningún hecho violento, saben que nuestros planteamientos y nuestra acción siempre ha estado ajustada en el marco de la democracia. Puede no gustarle al gobierno, puede no gustarle a la fiscalía, más allá de que tendría que tener un carácter técnico, pero lo que no pueden decir es que nuestra acción ha sido inconstitucional o que ha pretendido por medios violentos derrocar al gobierno, porque eso no lo van a poder probar nunca, porque simplemente no creemos en la violencia como método de acción política en democracia. Quiere decir, doctor Hernández, buenos días, Luisa Delgadillo le saluda, que no existió ningún tipo de presión contra el juez que finalmente les dictó medidas cautelares como es la de presentarse semanalmente y poder defenderse en libertad. Mire, yo creo que la jueza actuó en derecho, no solo es el criterio de la jueza. Vea usted ahora, la jueza es respaldada por 500 jueces, y esos 500 jueces he escuchado al doctor Paulo Cañas decir, por ejemplo, que lo que hizo es adoptar una medida justa. Esta es la expresión justa. Y esto además es ratificado por un sinnúmero de juristas, algunos de esos juristas opositores políticos al correísmo, pero que se dan cuenta que efectivamente era desproporcionada, que tenía objetivos políticos la orden de prisión preventiva y, como señaló la jueza, no había necesidad de la prisión preventiva, y ahora el proceso sigue, el proceso continúa. Nosotros únicamente podremos defendernos en libertad. Las diligencias se mantienen y son muchas las que se están realizando, por ejemplo, en este momento en fiscalía, en criminalística. Todas esas diligencias tienen que continuar y también nos permitirá a nosotros demostrar que nada de lo que se dijo y nada de lo que se nos acusa es verdad. ¿Hasta tanto seguirá siendo oposición al gobierno del presidente Moreno? Le pregunto esto a propósito de que determinados sectores de izquierda han dicho que donde finalmente se dé al lugar la focalización de los subsidios a los combustibles, saldrán nuevamente a las calles a protestar en contra del gobierno. Mire, nosotros hemos sido oposición desde el primer momento en que el gobierno traicionó el programa que ganó en las urnas y traicionó los intereses del país y del pueblo. Nosotros nos mantendremos en la oposición, pero siempre en los marcos de la Constitución, siempre en los marcos de la democracia. Esto es lo que nos ha caracterizado nuestra acción y nosotros lo vamos a seguir haciendo, pero le vuelvo a decir, en el marco de lo que nos dice la Constitución y en el marco de lo que nos dice también la ley y lo del derecho a la resistencia que está consagrado en nuestra Carta Magna. Hasta tanto, doctor Hernández, tengo una pregunta adicional. En el 2020 deberán quedar definidas las candidaturas presidenciables. Como está el escenario y lo que ha ocurrido y las vivencias de las principales figuras de la Revolución Ciudadana, unas en el exilio y otras con medidas cautelares, como es su caso y como es el caso también de la señora prefecta de Pichincha, ¿quién será el candidato de Rafael Correa a las elecciones presidenciales del 2021? Habida cuenta de que este año 2020 quedarán definidas las candidaturas presidenciables y a otras dignidades. Mire, como yo les dije la última vez que tuve la oportunidad de conversar con ustedes, creo que antes que definir las candidaturas hay que definir un piso común en este país. Hay que lograr grandes pactos, grandes acuerdos en este país. Recuerdo que en ese momento les decía 4 o 5 puntos y ahora, después de lo que el Ecuador ha vivido en estos últimos meses, esos puntos están más vigentes que nunca. Hay que ponernos de acuerdo en un pacto que nos permita, por ejemplo, la reactivación de la producción en el Ecuador. En este pacto, ¿cuántos sectores podemos estar de acuerdo? Una cantidad de sectores, más allá incluso de nuestras posiciones políticas e ideológicas. En la recuperación del empleo, que es un segundo aspecto vital que está íntimamente ligado con la reactivación productiva. Seguramente vamos a poder encontrar una cantidad de sectores políticos y sociales que están de acuerdo en generar un plan nacional de empleo, que es la urgencia de los ecuatorianos.
Un tercer aspecto que tiene también que ser sostenido es el apoyo al sector agrario, es decir, el apoyo al sector agrícola. Lo de octubre nos demuestra que efectivamente hay necesidad de volcar el esfuerzo del país para atender el agro. Por lo tanto, se hace más necesario que nunca un pacto por también la atención al sector agrícola. Un cuarto elemento es la recuperación de derechos. No puede ser que hayamos vuelto a momentos en que en la salud, en los hospitales no hay ni siquiera hilo para saturar, que no hay los insumos más elementales. Hemos vuelto a un momento en que se abandona nuevamente la educación, que las promesas de 325,000 viviendas quedaron en el aire. Por lo tanto, hay que recuperar atención de educación, salud, vivienda digna para el pueblo. Ese es otro elemento fundamental. Indudablemente, un quinto aspecto es el de la reinstitucionalización democrática. No puede ser que instituciones como la Fiscalía, en lugar de funcionar de acuerdo a un criterio técnico jurídico, siempre tengan la misión de acusar, de no encontrar la verdad. No les interesa la verdad, sino fabricar un caso. Esto no puede ser. No puede ser que una fiscalía amenace a los propios jueces si los jueces no actúan en función del criterio de la fiscalía. Esto es destructivo, esto es fatal para la democracia. Imagínense, ¿ya qué sentido tendrían los jueces? Piensen más allá de este caso, el riesgo para cada uno de los ecuatorianos. Si mañana los jueces se someten a lo que diga la fiscalía, cuando los garantes de los derechos de los ciudadanos son los jueces. Por lo tanto, ese es un aspecto medular, ese es un aspecto fundamental que también tenemos que desarrollar. Entonces, en torno a estos puntos y otros que seguramente podemos ir señalando, hay necesidad de construir una gran plataforma. Y le aseguro que en esa gran plataforma, por la esperanza, por el país, en esa plataforma encontraremos a la mejor mujer, al mejor hombre, a quienes mejor puedan representar estas ideas de recuperación de la esperanza, de recuperación de la patria. Doctor Hernández, una cuestión complementaria. ¿Se avisora ya o se acerca ya el juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint? Tema sumamente sensible. En este sentido, ¿cuál va a ser la posición de su movimiento? Tengo dificultades en escucharles. No sé si ustedes me escuchan bien. Sí, perfectamente bien. ¿Sí me escuchó la pregunta o se la repito? Sí, le escuché la pregunta entrecortada, pero entiendo se refería a qué va a pasar con el juicio político. Exacto. A la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint. Eso. No he conversado, como usted entenderá, recién recuperé la libertad el día miércoles 25, que además fue feriado. Ha sido una semana un poco accidentada, no he podido conversar todavía con los compañeros del bloque legislativo y tendré que mirar cuáles son los temas por los cuales se está realizando el juicio político. Con seguridad nosotros podremos también decir que se ha tratado injustamente al movimiento y a este proceso de alianza que estamos desarrollando, pero no sé, a pesar de que ha existido, y creo yo, actuaciones arbitrarias, como por ejemplo la de no permitirnos acceder al fondo partidario, que me considero que es una arbitrariedad, pero no sé si es que existan los motivos suficientes para un juicio político. Eso es un tema que aún debemos conversar. Creo que nosotros lo que tenemos que defender, más allá de quienes somos partidarios o no de la Revolución Ciudadana, es el derecho de los ecuatorianos a poder participar democráticamente y que no se utilice este elemento también como un momento de presión para poder proscribirnos políticamente a la Revolución Ciudadana de participar en la próxima contienda electoral. Gracias, doctor Virgilio Hernández, ex asambleísta de la Revolución Ciudadana. Que tenga usted un buen día. Un saludo cordial para usted.